La oferta de contrato. Hola, soy Ezequiel Malaver, abogado independiente, asesor legal en contratos civiles, comerciales, atípicos y de sociedades. En este vídeo les hablaré de la oferta, su aceptación y la licitación para la formación de contratos. Agradezco tu apoyo. Eso nos anima para continuar hablándoles de contratos. Suscríbete en el canal. Comenzamos. El sistema principal de la formación de los contratos es aquel en el cual se enlaza una oferta y una aceptación. La oferta es una declaración unilateral de la voluntad del oferente abierta a la adhesión del destinatario, cuya aceptación es el efecto o el acto por el cual se acoge a la oferta. La oferta y la aceptación son actos recepticios, es decir, que para que el acto sea eficaz es necesario que llegue a conocimiento del destinatario. Parte 1. Características de la oferta. Primero, requisitos necesarios de la oferta. 1. Solidez. La oferta debe contener la característica de convertirse en contrato cuando recaiga la aceptación, salvo que se exijan ulteriores requisitos. Segundo, debe ser completa. Ser precisa, contener el conjunto de los elementos sustanciales y el clausulado para la formación del contrato, como indicar las mercancías, los servicios, el precio, etc. Tercero, debe ser formulada por el oferente o su representante para determinar los sujetos vinculantes y los efectos legales que preceden el contrato o negocio jurídico. Cuarto, debe ser dirigida a un destinatario, es decir, a una o varias personas determinadas o indeterminadas, por ejemplo, a los estudiantes de la Facultad de Derecho o al público. La oferta debe ser puesta en conocimiento del destinatario. Se considera conocida en el momento en que llegue a las áreas de la Facultad de Derecho y las ofertas públicas se publican en revistas, periódicos o en internet. La publicación debe contener los requisitos de la oferta y evitar confundir al destinatario con la simple invitación publicitaria. Debe ser definitiva, es decir, contener la firme voluntad del oferente de quedar vinculado, tener la intención de obligarse para no o no incluir mejor reservas en caso de recaer la aceptación. Segunda característica, la revocación. En principio, la oferta puede ser objeto de retractación antes de que recaiga la aceptación, pero si es irrevocable, el destinatario se atribuye el derecho a concluir el contrato. Igualmente, si el oferente contraviene lo anterior, surge la culpa precontractual y la obligación de resarcir los daños causados al destinatario. Tercera característica, la caducidad. La oferta pierde su efecto de convertirse en contrato cuando ha caducado o es rechazada o por haber transcurrido el plazo de vigencia que hubiera sido fijado legalmente o el indicado en la propia oferta. Por ejemplo, la oferta inició el 31 de enero del 2025 con vigencia de un mes. El oferente recibió la aceptación transcurridos 29 días. La oferta había caducado. Cuarta característica, clasificación de la oferta. La oferta puede ser verbal, por escrito, por teléfono, en catálogos, mediante exhibición de las mercancías o en internet. La oferta siempre habrá de tener un límite temporal de vigencia dentro del cual debe ser aceptada o rechazada. En todo caso, debe considerarse la presencia o ausencia y distancia del destinatario. La oferta y aceptación entre distintos países suele tener tiempos más prolongados, obvio. Quinta característica, la fuerza vinculante depende del ordenamiento legal de cada país, pero generalmente es la propia oferta la que establece los límites
temporales para su aceptación o rechazo, un día, un mes, 24 horas, etc. Parte 2, aceptación de la oferta. La aceptación de la oferta es la expresión de la voluntad de la persona que admite o aprueba lo que la otra persona le ha ofrecido o propuesto. En estricto sentido es el consentimiento, la adhesión integral del destinatario que asume las consecuencias que se derivan del nexo obligatorio de la propuesta entre las partes. Segundo, condiciones de la aceptación. La aceptación debe provenir del destinatario, que ha decidido vincularse y eventualmente inclusive transmitir esa fuerza obligatoria a sus herederos. 2. La aceptación debe ser tempestiva, hacerse conocer del proponente dentro del límite temporal de la oferta. 3. Debe ajustarse a la propuesta sin modificaciones ni reservas, so pena de tenerse como otra oferta o contraoferta. 3. ¿Qué es la contrapropuesta? Es la declaración de la voluntad del destinatario modificando la oferta inicial. Así, quien contesta introduciendo modificaciones a la propuesta inicial se convierte en oferente, excepto que se trate de asuntos de mínimo alcance, pero que se actúe de buena fe y de todas maneras sujeta al régimen de la primera oferta. Por ejemplo, los pagos se harán el 15 de marzo y no el 13 de marzo. No creo que sea una modificación sustancial. Parte 3. Oferta pública y licitaciones. La oferta pública consiste en una prestación o premio que tiene fuerza vinculante siempre que se reúnan las condiciones previstas en ella. Su límite temporal puede ser reglamentado por normas jurídicas o la misma oferta. Señalar un término para comunicar el cumplimiento de las condiciones. Primero, la oferta pública puede revocarse antes del vencimiento del término de esta, siempre y cuando medie justa causa. Caso fortuito, fuerza mayor o excesiva onerosidad, etc. En tales circunstancias, la oferta queda sin fuerza vinculante. 2. La revocación de la oferta pública debe ponerse en conocimiento del público de la misma forma que fue formulada la oferta. No obstante, la revocación será ineficaz en relación con las personas que hayan cumplido las condiciones. Segundo, ¿las licitaciones son oferta? La licitación suele definirse como el procedimiento que se realiza con miras a seleccionar al contratista y celebrar un contrato. De esta definición surgen 4 elementos. Rápidamente, naturaleza jurídica, pues la licitación pública no tiene fuerza vinculante porque la adjudicación es voluntaria del licitador. Segundo, cada postura indica una oferta vinculante a condición de que no hubiere una mejor. Tercero, pueden asistir todas las personas que estén interesadas. Y finalmente, 4. La finalidad de la aceptación de la oferta es crear una relación contractual entre el licitador y el oferente. Parte 4. Formación del contrato. El contrato se entiende celebrado en el momento en el que el destinatario por correo electrónico o personalmente acepte su adhesión a la propuesta o en el momento en que el oferente reciba la aceptación en su domicilio o en el instante que las partes acuerden se perfeccionará el contrato. Los contratos solemnes se perfeccionarán solo cuando se cumplan las formalidades. Por ejemplo, la enajenación de aeronaves mayores o de un bien inmueble o de un establecimiento de comercio, pues requieren escritura pública o inscripciones en cámaras de comercio o en entidades estatales. Parte 5.
la oferta en los Estados Unidos. Rápidamente, en la práctica, es similar al Civil Law. En Estados Unidos definen la oferta como la manifestación de la voluntad de entrar en un acuerdo de tal manera que justifique a otra persona, el invitado, a esa negociación con su consentimiento concluir el contrato. En Estados Unidos la oferta debe ser en forma de acuerdos de intercambios o de negociación para que eventualmente sea ejecutable ante la corte como si fuera un contrato, pero puede ser revocada en cualquier momento antes de que se haya manifestado la aceptación. Igualmente en los Estados Unidos la oferta puede provenir en forma de contrato de opciones o derivados que permiten que una sola parte perfeccione el contrato sin la posibilidad de que la contraparte revoque el contrato de opciones. Ahora, la aceptación en el sistema americano pues corresponde al destinatario de acuerdo con los términos exactos de la oferta, ya sea por correo físico o electrónico, caso en el cual la regla en Estados Unidos del buzón establecen que la aceptación es válida en el momento del envío. Ahora, en Estados Unidos la revocación de una oferta solo es válida al recibirla el destinatario. Ahora, parte 6, nuevamente con el Civil Law, con nuestro derecho de origen romano. ¿Cuál es la diferencia entre la promesa, la licitación y la oferta en el sistema romano? La promesa tiene como objeto la celebración de un ulterior contrato. Tiene distintas denominaciones: antecontrato, contrato preparatorio o preliminar. La oferta no es un contrato. Tiene por objeto la celebración de un contrato o negocio jurídico sobre bienes o servicios. La oferta pública es la modalidad de colocar en el público, por ejemplo, las acciones o bonos de inversión, según, por ejemplo, lo regla la ley 964 de 2005, el decreto 2555 del 2010 de Colombia. Las licitaciones públicas en procesos, son procesos de selección objetiva para la contratación de obras o servicios. Se publican a través del sistema electrónico para que los oferentes tengan el acceso a la información. El contrato se le celebra con la mejor oferta. Parte 7. Terminación de la oferta. Una oferta puede terminar por rechazo o por una contraoferta, o el transcurso del tiempo o incapacidad de una de las partes, o por la muerte del oferente si fuere intuito persona. Veamos la caducidad, perdón, la codificación de la oferta en 3 países. En Italia se ha codificado en los artículos 1326 al 1333 del Código Civil Italiano. En Colombia está en el artículo 845 al 856 de nuestro Código de Comercio. En México está regulada en los artículos 1860 al 1863 del Código Civil Federal de México y en el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor de México. Los invito a apoyar nuestro canal. Suscríbete. Gracias por ver el video y hasta pronto.